Chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar resolviendo mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bueno, ya nosotros la clase pasada hemos desarrollado mínimo común múltiplo por separado y máximo común divisor también por separado. Hoy vamos a resolver los ejercicios que tienen en su libro, ¿no? De la página número 8. Pero antes de resolver la página 8, debemos tener en cuenta algunas propiedades, ¿no? Aquí voy a colocar esas propiedades. Una de las propiedades me dice lo siguiente, ¿no? Si A y B son primos entre sí, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los primos entre sí? Los primos entre sí van a ser por ejemplo, el 3 y el 7. Estos son primos entre sí. ¿Por qué son primos entre sí? Estos números son primos entre sí porque los dos comparten como divisor solo a la unidad. A ver, aquí por ejemplo puedo decir los divisores de 3 van a ser el 1 y el mismo 3, y los divisores de 7 va a ser el 1 y el 7. Mira, solo comparten la unidad. Entonces quiere decir que estos números son primos entre sí. Puedo dar otro ejemplo de primo entre sí, que puede ser el 5, y a ver, se me ocurre colocar el 8. Son primos entre sí. ¿Por qué primos entre sí? ¿No? Porque sus divisores de 5 son el 1 y el 5, en cambio los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Y solo comparten como divisor a la unidad. Si comparten como divisor a la unidad, entonces a ellos se le va a conocer como primos entre sí. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? ¿No? Que el máximo común divisor, ¿no? Vamos a ver, el máximo común divisor ¿de quién? De A y B, obviamente teniendo en cuenta que tanto, digamos, A y B son primos entre sí, su máximo común divisor va a ser igual a 1. Aquí podemos dar un ejemplo. A ver, si damos un ejemplo, ¿no? Puede ser el máximo común divisor ¿de quién? A ver, el máximo común divisor se me ocurre de 5 y 8, ¿no? 5 y 8, teniendo en cuenta de que el 5 y el 8 son primos entre sí. Aquí lo tenemos, son primos entre sí. Por lo tanto, su máximo común divisor de ellos, su máximo común divisor va a ser el 1. Eso vendría a ser un ejemplo de esta propiedad, ¿no? Si yo quiero encontrar el máximo común divisor ¿de quién? A ver, de 3 y 1, de 3 y 7, perdón, de 3 y 7. Como estos son primos entre sí, su máximo común divisor va a ser igual a 1. Ahí tenemos un ejemplo y todo, ¿no es cierto? A ver, y además me dicen que el mínimo común múltiplo de A y B, obviamente A y B nuevamente son primos entre sí, teniendo en cuenta eso, ¿no? ¿Quién, según la propiedad, ¿no? Me dice que el mínimo común múltiplo, a ver, vamos a dar un ejemplo, de A y B, mejor dicho, de 5 y 8, su mínimo común múltiplo va a ser igual a multiplicar estos dos valores, es decir, 5 por 8, y 5 por 8 me da 40. Y eso se puede comprobar, ¿no? 5 y 8, si sacamos su mínimo común múltiplo, quinta 1, octava 1, y 5 por 8, 40, ahí tenemos, ¿no? Pero esto es propiedad. Pero esto solo cumple si A y B son primos entre sí, ¿no? En este caso, estos valores son primos entre sí, ¿no? Entonces, eso sería el ejemplo para él, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí hay otra propiedad más donde me dice que si el mínimo común múltiplo de A y B es M, en este caso ya no tiene nada que ver con primos entre sí, ¿no? Es otro ejemplo. La propiedad me dice, si el mínimo común múltiplo de A y B es M, ¿no? Me dice lo siguiente, que si nosotros a este mínimo común múltiplo le multiplicamos por cualquier valor, se me ocurre por n, a todos, a él lo multiplico por n, sería n por a, y a b también debo multiplicarle por n. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este mínimo común múltiplo va a quedar multiplicado por ese mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico por 5 a cada uno de estos valores, él también queda multiplicado por 5.
Si yo divido entre 7 a él también queda dividido entre 7. Eso es propiedad. Siempre va a cumplir eso, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, teniendo en cuenta eso, vamos ahora sí a resolver los ejercicios de su libro. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos con el ejercicio de su libro. Vamos con la página 8, donde en el problema 1, a ver, vamos a colocar aquí, problema número 1. Ahí está. Problema 1. ¿Qué dice el problema 1? El problema 1 me dice que debo calcular el máximo común divisor de 48, 24 y 16. A ver, en este problema me piden que debo calcular el máximo común divisor, pero ¿de quién? De 48, de 24 y de 16. Ahí está. A ver, no, en este caso, ¿qué debo hacer? Por descomposición simultánea, ¿no? Es lo más fácil. Entonces, aquí puedo decir de 48 y de 24, de 16, debo sacar su máximo común divisor. ¿Y cómo sacamos el máximo divisor? A ver si se acuerdan, ¿no? Si es máximo común divisor, ¿no? Si yo saco mitad, todos deben tener mitad. En este caso, sí, todos tienen mitad, que vendría a ser 24, 12 y 8. ¿Puedo seguir sacando la mitad? Sí, ¿por qué? Porque todos tienen mitad. Entonces, esto sería 12, 6 y 4. Sigue habiendo mitad a todos. Entonces, mitad sería 6, mitad sería 3, mitad sería 2. Ya no puedo sacar más. ¿Puedo sacar la mitad? Sí, él tiene. Él también, pero él no tiene, ¿no? Pero para yo sacar mitad, todos deben tener mitad. ¿Por qué? Porque estoy en máximo común divisor. Como ya no se puede, digo entonces, por lo tanto, el máximo común divisor ¿de quién? De 48, de 24, de 16 va a ser igual a 2 al cubo. ¿Y quién es 2 al cubo? 2 al cubo sería 8. Muy bien, problema 1 resuelto. Vamos con el problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? En el problema número 2 me dice calcula el mínimo común múltiplo. A ver, también un problema, digamos, relativamente sencillo. Debo de calcular el mínimo común múltiplo, pero ¿de quién? A ver, el mínimo común múltiplo de 54, 30 y 27. 54, 30 y de 27. El mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, al sacar el mínimo común múltiplo, vamos a tener 54, 30 y de 27. Sacamos el mínimo común múltiplo. Aquí sí debemos llegar hasta la unidad, ¿no? A ver, al sacar el mínimo común múltiplo, vamos a tener mínimo común múltiplo de, a ver, en este caso, 9 tienen tercia, ¿no? Todos tienen tercia. Voy a empezar así. Tercia vendría a ser, a ver, tercia sería 19, a ver, vamos a ver, 24, 18. Ahí está, ¿no? Porque 8 por 3, 24 llevo 2, muy bien, sí, 18. Tercia sería 10, tercia sería 9, ¿no? A ver, sigo sacando algo más, ¿tienen en común? No, no tienen nada, ¿no? Entonces voy a sacar mitad. Mitad vendría a ser 9, mitad vendría a ser 5. Bueno, él no tiene, baja, ¿no? Listo. A ver, mira, voy a aprovechar sacarle novena, ¿no? Porque aquí hay novena, ¿no? Y como estamos en mínimo con múltiplo, no hay problema, ¿no? Novena 1, baja el 5. Y finalmente sacamos quinta, que vendría a ser 1, 1. Perfecto, ¿eh? Entonces, esto vendría a ser el mínimo común múltiplo. Digo entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 54, de 30 y de 27 va a ser igual a ver, multiplicamos 9 por 5, 45. 45 por 2, 90. Y 90 por 3, 270. Listo, ahí lo tenemos. Muy bien, problema número 2 también lo resuelvo. Vamos ahora con el problema 3. Vamos a ver, ¿qué hay en el problema número 3? En el problema número 3, chicos, en el problema número 3, a ver, vamos a colocar aquí, problema número 3.
A ver, quiero ver si hay un brillo que está fastidiando. Ya, ya pasamos ese brillo. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, en el problema número 2 dice lo siguiente. Si se cumple lo siguiente, vamos a copiar esto, ¿no? ¿Qué se cumple? Bueno, en el problema me dice que se cumple lo siguiente. Se cumple que E va a ser igual a 12, 15 y B. 12, 15 por 20. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y tengo P, ¿no? Que lo voy a copiar por aquí. Por aquí voy a copiar a P, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar ahí. P va a ser 3 por 10 por 16. Listo, ¿no? Y me piden que debo calcular o determinar el mínimo común múltiplo de EP canónicamente, me dicen, ¿no? Bueno, me piden que debo calcular el mínimo común múltiplo de ¿quién? De PE. O EP, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? El mínimo común múltiplo de EP. Listo. Muy bien. Habría que trabajar ahora. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como me han dado los números por separado, ¿no? Lo que debo hacer ahora es quizás encontrar el mínimo común múltiplo por descomposición canónica, ¿no? ¿Y cómo sería por descomposición canónica? ¿No? Lo que debo hacer es tratar de descomponer estos números en factores primos, es decir, la base debe ser números primos, ¿no? A ver, ¿cómo? De la siguiente manera. Aquí tendría, en vez de 12, puedo colocar como 2 al cuadrado por 3, porque 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, ¿no? Y la base es número primo, la base también aquí es número primo. A ver, 5, el 15 también puedo descomponer de esa forma, que sería 5 por 3. El 20 puedo descomponer de esta forma, 2 al cuadrado por 5. Porque 2 al cuadrado, 4 y 4 por 5 me da 20. Muy bien. Aquí voy a usar algo de álgebra, ¿no? Bases iguales, sus exponentes se suman, ¿no? Aquí tengo 2, aquí también hay 2. Sus exponentes debemos sumar. Entonces, al sumar sus exponentes, vamos a tener 2 a la 4, ¿no? Por, a ver, ahora analizamos, creo, 3. Aquí hay 3 bases iguales, coloco la misma base y sumo los exponentes. 1 más 1 vendría a ser 2. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 5 y aquí también hay 5. Por lo tanto, esto sería por 5 al cuadrado. Mira, ya está descompuesto el número E. Y vamos con la descomposición de P, ¿no? Esto sería 3 por 5 por 2. 10. 16 es igual a decir 2 a la cuarta, ¿no? Esto va a ser igual a P, ¿no? Aquí bases iguales, bueno, aquí mira, bases iguales, sus exponentes se suman, 4 más 1, 5, sería 2 a la 5, por 3, por 5, ya no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que nosotros debemos hacer es trabajar, ¿no? En estos valores que acabamos de encontrar, aquí, en estos valores, ¿no es cierto? En estos valores debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque me piden el mínimo común múltiplo de E y P, ¿no? ¿Y cuál era el criterio para encontrar el mínimo común múltiplo por descomposición canónica? ¿No? A ver, la teoría me decía, ¿no? El mínimo común múltiplo de E y P va a ser los términos comunes y no comunes, ¿no? Primero buscamos los comunes. A ver, ¿quiénes son los comunes? En este caso los comunes van a ser 2 a la 4 y aquí hay 2 a la 5. Pero acuérdate, si es mínimo común múltiplo, debo tomar el que tiene mayor exponente. Si es mínimo común múltiplo, debo tomar el que tiene mayor exponente, 2 a la 5. Aquí lo tenemos. Por, a ver, otros comunes serían 3 y 3. Debo tomar el que tiene mayor exponente, 3 al cuadrado.
5 y 5. Bueno, debo tomar el que tiene mayor exponente, 5 al cuadrado. Tenemos los términos comunes. Y los términos no comunes no tienen, pues, no tienen no comunes. Entonces, lo dejamos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de EP va a ser 2 a la 5, 3 a la 2 y 5 al cuadrado. En el problema me dice que debo dejar expresado canónicamente de esta forma. Esto vendría a ser la respuesta del problema número 3. Vamos a mover un poco la cámara. Listo. A ver. Vamos ahora con el problema 4, me parece. Vamos a ver. Ahí tenemos. Problema 4. Problema número 4. A ver. ¿Qué sucede con el problema número 4? En el problema número 4 me dicen lo siguiente, ¿no? Que el máximo común divisor, ¿no? El máximo común divisor de P y P menos 1, ahí está, va a ser igual a M al cubo menos 26. Calcular 4M. Voy a calcular 4M. Muy bien. A ver, aquí debo de analizar, ¿no? Este problema. A ver, a mí me dice que el máximo común divisor de esta expresión es esto de aquí. ¿Y cuánto es el máximo común divisor de él? A ver, vamos a analizar esto de la siguiente manera. Voy a analizar aquí al costadito, voy a analizar a P y P menos 1. Voy a analizar a P y P menos 1. ¿Qué pasaría si P fuera 8? Si fuera 8, el otro sería 7. Ah, mira, son primos entre sí. A ver, ¿qué pasaría si P fuera 13? Ah, esto sería 12. Ah, mira, son primos entre sí. ¿Y qué pasaría si P fuera 6? Ah, el otro sería 5. Ah, mira, y son primos entre sí. Y nosotros hace un instante dijimos lo siguiente, que si estos números son primos entre sí, su máximo común divisor era igual a 1, ¿no? La propiedad me decía, si el máximo común divisor de estos dos primos va a ser igual a 1, eso era propiedad. Como estos números van a ser números primos, me doy cuenta, ¿no? Que estos van a ser números primos, porque al momento de reemplazar cualquier valor, se vuelve siempre en números primos entre sí. Entonces digo, todos estos valores van a ser primos entre sí. Ahí está, son primos entre sí. Por lo tanto, creo que esto ya puedo borrar. Por lo tanto, si estos son primos entre sí, ¿no? A ver, primos entre sí, ¿no? Bueno, para que algunos se puedan guiarse, quizás, a ver, podemos colocar esto, ¿no? Si esto fuera 8, esto va a ser, todo esto va a ser 7, ¿no? Y 8 y 7 son primos entre sí, ¿no? Ahí está. Cualquier valor que doy a P siempre me va a salir primos entre sí. Y nosotros sabemos que, a ver, aquí vamos a colocar el máximo común divisor de dos números, en este caso P menos 1, de dos números que son primos entre sí, va a ser igual a 1. No, eso es propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto es igual a 1. Pero todo esto vale, ¿no? Digo entonces, luego, aquí digo, luego, 1, porque todo esto vale 1, porque el máximo común divisor de él es 1, va a ser igual a m al cubo menos 26. Menos 26 pasa a sumar, sería 27. Entonces, raíz cúbica vendría a ser 3, ¿no? Por lo tanto, a mí me piden cuánto vale 4m, ¿no? 4 veces m. Digo entonces, 4 por 3 va a ser igual a 12.
Problema número 4 resuelto. Vamos ahora con el problema número 5. En el problema número 5, a ver, y vamos a mover la cámara también para que se vea mejor. Ahí está. A ver, ¿no? Vamos ahora con el problema número 5. Problema 5. A ver, en el problema número 5, dice lo siguiente. El mínimo común múltiplo, a ver, aquí voy a colocar, dice, el mínimo común múltiplo ¿de quién? De 15P, 30M, es igual a 600. Listo. Y luego me dice que el mínimo común múltiplo de P 2M es... entonces esto es lo que me piden. Eso es lo que me piden. Bueno, a ver, entonces, listo. Listo. Genial. A ver, aquí voy a usar propiedad, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que si nosotros multiplicamos, supongamos, a cada uno de estos valores, si multiplicamos por cualquier número a cada uno de estos valores, él también queda multiplicado. Pero también puedo dividir. Si yo divido, todos quedan divididos. Entonces creo que me conviene dividir, ¿no? Porque yo estoy buscando solamente P y 2M. Creo que me conviene dividir. Aquí vamos a colocar a todos, me conviene dividir entre 15. ¿No? Me conviene dividir entre 15. Si nosotros dividimos entre 15, mira qué es lo que va a pasar, ¿no? Va a pasar lo siguiente. A ver, 15 entre 15 sería 1, ¿no es cierto? Sería 1. A ver, entonces digo acá, el mínimo común múltiplo de 15 entre 15, 1. Entonces, es como si fuera, ¿no? 15 con 15 se van. Me va a quedar solamente P. Aquí, quinceava 1. Y aquí también quinceava de 30 sería 2. Me va a quedar 2M. Y 600 entre 15, ¿cuánto será? 600 entre 15. A ver, sería 4. 4, aquí sería 60. Baja 0. 40. Muy bien, mira, todo esto es igual a 40. Uy, mira, pero qué suerte. Justo me piden eso. Ahí está. Digo entonces, el mínimo común múltiplo de toda esta expresión va a ser igual a 40. Listo. Asunto solucionado. Asunto arreglado. Muy bien, chicos. Bien, entonces me parece que ya vamos a tener que finalizar la clase, ¿no? No se olviden que hay que enviar la tarea del reto angelino del ejercicio 1, 2 y 3, ¿no? Muy bien, chicos, eso ha sido todo conmigo. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.